El plan A, Max, nació muerta. La iniciativa nació muerta. Entre otras razones porque no tenía el consenso con sus aliados. O sea, la señora sí puso carne en el asador y por lo tanto sí es una derrota, ¿no? Ese es el No, primer. es una derrota pues porque no prosperó. Mostró una debilidad enorme y además quedó claro que su aparato mediático tuvo que llamar hasta traidores a los del PT y a los del Verde para poder justificar el golpe que le significó a la presidenta no haber logrado ni siquiera que se procesara en la Cámara de Diputados. La gran innovación de la iniciativa del Plan A era que las fiscalías iban a poderle aportar información al INE sobre candidatos presuntamente vinculados. ¿No sería más fácil que los metieran a la cárcel? Hoy si ya tienen la carpeta de investigación comprobando los vínculos. Oye, INE, aquí está la información. Niégales el registro, pero que sigan haciendo. Sí. Mételos a la cárcel, cabrón, y ya entonces ya sabemos todos que no pueden ser candidatos. Ya no se debate el registro como candidatos y los metes al tanque. Pero bueno, esta izquierda pasó del cállate chachalaca. ¿Te acuerdas de aquella frase de López Obrador, no te metas, Vicente Fox? Del cállate chachalaca a quiero ser chachalaca constitucional. Queridas amigas y amigos de la desobediencia, este es un episodio más en esta saga interminable de reformas electorales que nadie pidió, que nadie quería, que no sirven ni madre, que no tienen lo importante y tienen lo que no importa. Vamos a abordar el plan B. De verdad no está aburrido este episodio. El plan B está aburridísimo, pero el episodio no, porque vamos a hacer un análisis de varias cosas. Primero, la derrota legislativa monumental de Sheinbaum. ¿Qué implicaciones tiene como derrota legislativa su relación con el coordinador de los diputados en Morena y todas las hipótesis que surgieron en torno a esto? ¿Por qué lanza un plan B hecho al vapor con cosas que no tienen ninguna trascendencia y otras que podrían tener mucha trascendencia? ¿Y cuál es el futuro del sistema electoral en México con base en todo esto que vamos a analizar en este episodio? De verdad vale la pena que se queden, vale la pena que lo compartan, que lo vean completo, que le pongan like, que lo comenten aquí abajo. Hemos estado leyendo todos los comentarios que amablemente nos hacen. Es importantísimo para nosotros que esto no sea un programa en el que nosotros decidimos de qué queremos hablar porque nos interesa a nosotros, sino de qué quieren ustedes entender, cuáles son los temas que valen la pena. Entonces, Beto, empecemos por esta parte de ¿qué pasó la semana pasada? Era una derrota cantada, ya sabía que no iba a pasar, la traicionaron, la aventó así mal hecha y mal cocida porque quería distraer la atención de otros temas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó la semana pasada? Yo creo que el plan A, Max, nació muerta. La iniciativa nació muerta. Entre otras razones porque no tenía el consenso con sus aliados, con la aritmética necesaria básica para aprobar una reforma constitucional. Entre otras cosas porque los planteamientos de la iniciativa afectaban los intereses de dos partidos que tienen características muy específicas. No son partidos con una presencia territorial, son partidos que están agregados a una mayoría oficialista. Muchos de ellos recibieron triunfos prestados por parte de Morena para evadir los límites de sobrerepresentación. Lo que tienen territorialmente se los prestó Morena. Básicamente sus liderazgos están en la representación proporcional. Viven de la representación proporcional, se sostienen con financiamiento público, sus posibilidades de crecimiento derivan de tener las condiciones que hemos visto para los partidos políticos desde hace 30 años. De pronto la presidenta dice vamos a acabar con los pluris o cambiemos la asignación de los pluris, vamos a redefinir cómo se va a integrar el Senado, que prácticamente los desaparecería del Senado a estas fuerzas coaligadas, Verde y el PT, y además vamos a hacer una serie de alteraciones al sistema de financiamiento público, ya lo platicamos, la redacción como quedó no les bajaba el presupuesto, al contrario, les estabilizaba el presupuesto a nivel local, pero ya son anécdotas. La iniciativa no tenía el consenso, nació muerta. La presidenta dijo, me ofrecieron negociar, pero yo no quise negociar. Yo creo que en el fondo lo que estaba buscando la presidenta es
poner a la agenda pública ciertos temas muy sexys, muy populares. Fin de los pluris, acabar con el financiamiento público, reducir el costo de las elecciones para ganar algunos puntitos de notoriedad y ganar algunos puntitos de popularidad. Yo no creo que tenía la intención de sacar esa reforma si no lo hubiese construido de otra manera. Lo importante de la experiencia es que PT y Verde se sostuvieron, ¿eh? Porque entiendo que no fueron menores las presiones. Ahora, hay un par de temas ahí que me parecen muy interesantes, porque sí puso a su aparato de normalizadoras y propagandistas en redes a decir cosas como, no, es que no cambia la fórmula de representación proporcional. Hay por ahí una de estas normalizadoras que no voy a promover en programas de televisión, que dijo, no cambia, queda igual. Cambiaba por completo. Por completo. Y le daba la ventaja a Morena de decidir a los segundos lugares. Completamente, ¿no? Y entonces, digamos, sí puso al aparato, sí hubo un intento de venderla públicamente. De justificarla como una reforma trascendente, estructural, que iba a mejorar la representación política. ¿Sí? O sea, la señora sí puso carne en el asador y por lo tanto sí es una derrota, ¿no? Ese es el problema. Es una derrota pues porque no prosperó. Mostró una debilidad enorme y además quedó claro que su aparato mediático tuvo que llamar hasta traidores a los del PT y a los del Verde para poder justificar el golpe que le significó a la presidenta no haber logrado ni siquiera que se procesara en la Cámara de Diputados. Y la otra parte que quiero recordar, porque cantada vale doble, es que tú y yo en algún momento dijimos, darle una reforma a Pablo Gómez es matarla, cabrón. ¿No? O sea, y a Saldívar. El inútil de Pablo Gómez no tiene en su currículum una sola ley, una sola propuesta, un solo nada que haya construido él. Nada. Es uno de estos destructores permanentes, bocones, gritones, tipo soberbio, que nunca hace caso. Entonces, digamos, parecía que nació muerta desde que había puesto a este señor como el negociante. Ahora, oye, nació muerta desde que la conocimos por presentaciones de PowerPoint sí. Sin textos. Nos anunciaban un día sí y un día no que se iba a presentar, que la iniciativa vendría con la reforma constitucional y las leyes secundarias. Al final le entregaron al Congreso una iniciativa que se te caía de las manos. Toda una verborrea. Y ahorita hablaremos del plan de verdad. Pero a ver, y el otro tema de análisis que me parece muy importante de esta derrota es todas y cada una de las reformas que planteó López el 5 de febrero del 2024 pasaron como mantequilla. Y eran constitucionales. Ya con Sheinbaum. Ya con Sheinbaum, ya con la presidenta en funciones, con el PT y el Verde no tocándole ni una coma. Con órdenes de aprehensión y con todo lo que utilizaron. Pero déjame concentro en diputados, que tú conoces muy bien ese changarro. Monreal, Pedro Aces y Arturo Ávila, que son los dueños del changarro, hicieron que pasaran todas. Y que no se les moviera ni una coma en ninguna, cabrón. Esta vez dijeron, no le vamos a entrar. Tiene implicaciones eso, cabrón. O sea, hay una implicación directa, hay un mensaje a la presidenta de que estos tres señores que podrían doblar a quien sea, no lo intentaron. Y quizá por eso la presidenta ahora presenta el plan B en el Senado, ¿eh? Esa puede ser una conclusión de no confío en estos rufianes. Bueno, me fallaron en el plan A, voy a intentarlo por el Senado. Sin lugar a dudas también se juega un poco la lógica interna, las dinámicas internas. Por cierto, el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados dijo claramente, no tengo consenso, no tengo los números, no tengo manera de sacarla. Lo estuvo dice, llamando al diálogo, etc. Estaban anunciando que no había condiciones. ¿Por qué? Pues porque no tenían un acuerdo, no tenían una negociación útil para lograr esos números. Ahora, pero por lo menos el plan A se hizo tantito eco de una demanda que se instaló, afortunadamente, porque muchos lo empezamos a mencionar y algunos partidos lo plantearon con mucha intensidad. Por lo menos le salpicaron un par de cositas con relación a la presencia del crimen organizado. Más fiscalización. Más fiscalización. Y hay una que de verdad es que me parece de locos. Se prohíbe a todos tomarle dinero al crimen organizado en la Constitución. Sí. No, muy ingenioso. Pero por lo menos le dieron esa estética. Por lo menos la finta. Sí, dije, ya nos dimos cuenta de cuál es el ánimo social con eso. Vamos a ponerle alguna cosita para que nos digan para que no nos digan que no por lo menos estamos... Para que estas normalizadoras en los programas de tele puedan ahí decir, está, claro ahí que está. Sí Fíjense cómo ahí está la gran solución.
Yo creo que en este programa decíamos, oye, la gran innovación de la iniciativa del Plan A era que las fiscalías iban a poderle aportar información al INE sobre candidatos presuntamente vinculados. ¿No sería más fácil que los metieran a la cárcel? Hoy si ya tienen la carpeta de investigación comprobando los vínculos. Oye, INE, aquí está la información. Niégales el registro, pero que sigan haciendo. Sí. Mételos a la cárcel, cabrón, y ya entonces ya sabemos todos que no pueden ser candidatos. Ya no se debate el registro como candidatos y los metes al tanque. Pero bueno, creo que por lo menos... Había la finta en el plan. Había la finta. Y quizá también por eso la llevó al fracaso. No le importan estos temas. Tan no le importan esos temas que por lo menos en la iniciativa de reforma constitucional del Plan B no hay una sola palabra. Ni una. Ni una. Cero. En los 27 párrafos, 7 paginitas escuetas de exposición de motivos, no se menciona la palabra crimen organizado, violencia política, financiamiento ilegal, operación del narco. No se menciona absolutamente nada. De locos. En el programa de ayer, miércoles, de Factor Kaiser, yo decía, acaba de tronar Mexicanos contra la Corrupción, un nuevo escándalo del huachicol, 29,000 millones de pesos en una sola huachicolera, ligada directamente, ¿a dónde creen ustedes? A Tampico, a Tamaulipas, ligada a este escenario en el que el propio consejero Scherer dijo que operaba Carmona y se lo presentó a Ramírez para las campañas y a Mario Delgado. En ese mismo lugar, otro nuevo escándalo. 29,000 millones. Lo combinaba yo, Beto, con que la Fiscalía General de la República confesó que se contaminó la guarida del Mencho, cabrón. Y ya nada de lo que pasa en la guarida del Mencho. ¿Quién sabe cómo llegaron ahí las narconóminas, verdad? ¿Quién sabe? Ahí algo pasó, alguien entró y alguien contaminó la escena. Y entonces nada de lo que aparezca en la guarida del Mencho se puede utilizar. Cuando algunos medios de comunicación dijeron que la fiscalía les avisó que podían ir a ver el lugar donde se había supuestamente abatido al Mencho. En fin, miles de millones en huachicol, ya confesado por ellos mismos que acabaron en campañas, y ni una sola mención en el plan B de este tema. Ni una sola. Yo lo que afirmo, y lo afirmo con toda responsabilidad, es que una omisión en política es tomar posición. Claro. Es decir, que siga, o se nos ha beneficiado tanto y se ha movido tanto dinero, ¿para qué le movemos? ¿Para qué le tocamos? Cambiar algo que siga? Nos beneficia, nos conviene. Esto está muy claro. Y lo que no debería suceder es que le salga barato al régimen esa omisión o esa toma de posición, como bien dices. Estamos discutiendo ahorita 2 componentes del Plan B, ahorita hablaremos más a detalle de eso, pero 2 componentes del Plan B. Por un lado, este ajuste al régimen interior de los estados, básicamente limitando el presupuesto de los congresos locales y por el otro lado reduciendo los regidores y los síndicos que tienen los ayuntamientos. Uy, qué necesidad tan apremiante. Era importantísimo, todos estábamos hablando de eso. Oiga, presidenta, el problema de los ayuntamientos no es cuántos regidores o síndicos tienen. El problema de los ayuntamientos es que muchos de ellos trabajan para el crimen organizado, ya sea porque los compran o porque los tienen amenazados. No sé si usted se enteró de lo que pasó en Tequila. En Tequila, el alcalde le pasaba una cuota al crimen organizado. Ya no es solamente que les permitan vigilar sus actividades o les presten a la policía o incluso que les avisen cuando lleguen las fuerzas federales. Ahora agarran el presupuesto público y se lo entregan a los criminales. Extorsionan a la gente con los servicios públicos, con los trámites para darle más una fuente de financiamiento adicional al crimen organizado. Ese es el problema de los ayuntamientos, presidenta, no cuántos síndicos o regidores tienen. Alcalde, por cierto, al que ella en un video señalaba y decía, voten por él, voten por Diego Rivera, porque es a toda madre. Ese alcalde que, dicho por la propia fiscalía, está directamente relacionado con el narco y que extorsionaba empresas, ese alcalde que promovió ella es el ejemplo claro de cuál es el problema en los municipios del que hemos hablado aquí. A Carlos Manso no lo mataron porque hay demasiado grilla en los ayuntamientos con tantos regidores de distintos partidos políticos. El problema no es si hay más de un síndico, si los partidos políticos tienen una presencia muy exagerada en los colegiados de los ayuntamientos, en los cabildos. El problema es que el señor Carlos Manso se atrevió a decir
Max, que el crimen organizado estaba coludido con la política en el estado de Michoacán y por eso lo mataron, y es lo que sabemos hoy de ese terrible asesinato. Ese es el problema. Para la presidenta, el problema de la captura institucional de los ayuntamientos, Max, es cuántos síndicos y regidores pueden postular los partidos políticos. Que, por cierto, platícale a la gente que se le olvidó en esa parte de la integración del cabildo, la paridad. O sea, bueno, se le olvidó. No llegamos todas. Se le olvidó quitar se le olvidó mantener el principio de paridad en la integración de los ayuntamientos. ¿Sí? Uno de los de esta. Por eso es que poner a redactar al señor Saldívar y al Pablo Gómez no sale nada bien, no saben de la materia, no conocen de lo que están haciendo. Pero fíjate nada más, un asunto bien técnico, pero muy ejemplificativo, Max, de que esta iniciativa la redactaron con las patas. Sí. Fíjate, dice la Constitución que el número de regidores y síndicos lo establecen los estados vía ley. Uh-huh. Y si tú vas a las constituciones locales, te das cuenta que dicen las leyes, el Congreso por mayoría va a resolver cuántos regidores tienen en función de las características socioeconómicas, regionales, geográficas, una serie de variables. Para determinar si necesitamos 3 regidores o la participación de los ciudadanos requiere una presencia más amplia. Le ponen en un transitorio, Max, que ahora ya no va a ser por mayoría o por ley, sino que se requiere una votación agravada de 2/3 partes en un transitorio. O sea, en un transitorio de la reforma constitucional del Plan B, alteran la manera en la que los municipios se van a organizar. O sea, en un transitorio rompen la idea del pacto federal y del municipio libre que debería de tener la capacidad de definir de autogobernarse, sus propias estructuras porque es el gobierno más próximo a los ciudadanos, el que requiere mayor participación, el mayor involucramiento. Ahora los municipios ya no pueden resolver, ni las legislaturas de los estados, cuánta participación social y cuánta representación política en los cabildos, porque a la presidenta se le ocurrió decir que deben de tener un número determinado. Hay municipios, presidenta, en Yucatán, que tienen menos del límite que usted está planteando y así viven felices. No tienen por qué aumentarlo por 200%, no tienen por qué cambiar de la noche a la mañana de 2 a 7, porque así funcionan bien esos municipios pequeños que tienen poca lana, que se dedican a gestionar el día a día de las comunidades. No todos los municipios son como Monterrey o como las alcaldías de la Ciudad de México. Si alguien de ustedes se acuerda, ¿cuándo esto fue debate en algún lado? Pero porque esto es importante. ¿Cuándo fue importante y por qué tendría que estar? Pónganlo aquí abajo del video. O sea, pónganos un mensajito de sí, en algún momento. Este es un tema que salió como de la buchaca, panza de no sé quién. Y ahorita hablaremos de la otra cosa que traen ahí, limitar el gasto de los congresos locales. Eso tiene una clara intencionalidad política, debilitar los congresos locales para que no realicen la chamba que tienen que hacer de controlar a los gobernadores coludidos con el crimen organizado, para que ya no haya vigilancia, fiscalización de los congresos. Congresos asfixiados presupuestalmente son congresos débiles. ¿En qué parte de las prioridades nacionales está eso? A ver, Max, para mejorar la seguridad, para encontrar a los desaparecidos, para acabar con la narcopolítica, para mejorar la calidad de vida de las personas, para mejorar el sistema de salud, para que a nuestros niños no los estén ideologizando con los libros de texto que hizo Max Arriaga, para que tengamos mejores capacidades de crecimiento e integrarnos de mejor manera al Tratado de Libre Comercio, para acabar con las extorsiones. Para eso, la solución de la reforma política de la presidenta de la República es limitar los números de regidores en los ayuntamientos y que los congresos locales tengan poquita lana. Ahí le ponen, es que ya no sé ni por dónde empezar con tanta barbaridad. Es el plan B de barbaridades, de bodrio, de burla, de basofia. Pero fíjate, dicen, 0.70% del presupuesto es el máximo que se le puede asignar a los congresos locales. Y tú buscas en la iniciativa, ahorita va a venir el análisis económico, una relación entre población, presupuesto, generación de riqueza, tamaño de la representación política. No hay una sola tablita.
No sabemos si ese es el promedio, de dónde sacaron el punto 70%, el punto 70. No sabemos, pero todos los males que acabo de relatar se reducen, según la presidenta, a limitar el número de regidores y a succionar el presupuesto de los congresos locales. Con la patraña permanente de el ahorro y de lo caro. La austeridad. Cuando, otra vez, fin de los privilegios. Una sola empresa guachicolera defraudó al fisco con 29,000 millones de pesos que conocimos esta semana, sumados a los 300,000 que ya habíamos, 600,000 que ya hemos platicado en otras ocasiones. Y nos quieren vender la patraña de que se van a ahorrar unos pesos con esto. Eso es un tema, pero creo que es importantísimo recalcar una cosa. Sufre una derrota legislativa monumental la semana pasada en su primera iniciativa de reforma real de ella. La propia, porque sí. todas las demás habían sido impuestas por el patrón, ¿no? Sí. La primera de ella, la primera que construye ella con una su comisión equipo, presidencial. Y con su gente, y Pepito Merino, y Saldívar, y la derrota monumental. Y entonces quiere lavarle la cara a la derrota con una reforma que no trae una sola prioridad de nada, pero que sí trae trampas. Cabrón. No, y ahorita hablaremos de esa. La trampa de las trampas, que es la revocación de mandato. Sí. Esa es la trampa de las trampas. Empecemos básicamente recordando cómo funcionaba o cómo funciona la revocación de mandato, porque fue un proceso cuando la oposición podía incidir y no le alcanzaba a López Obrador los números para cambiar la Constitución por sí mismo, tuvo que sentarse a negociar. Y en esa negociación se logró un equilibrio que implicó muchísimas candados a esta lógica de que el poder se someta a sí mismo a una revalidación, a una suerte de reelección dentro del término. No se llamaba revocación de mandato. Se llamaba... confirmación. Era un nombre en positivo. Reafirmatorio, no me acuerdo qué. Algo así. Una cosa. Bueno, pero era la intención de López Obrador es, yo me quiero someter a un plebiscito, coincidente, por cierto, con las elecciones intermedias, para que yo esté en la boleta, en la campaña, haciendo mítines, animando a mis bases a que voten por mi partido. Eso es lo que quería López Obrador y por eso planteó la reforma al inicio de su administración en el primer trienio, pensando que podía él estar en la boleta, con todo lo que implica López Obrador en la boleta, que podría estar en la elección intermedia del 2021. Él soñaba con que fuera una confirmación de mandato que él mismo o su partido pudieran promover, ¿no? Exactamente, y estar ahí, vota por la permanencia de Andrés Manuel López Obrador y de paso por los candidatos de López Obrador para hacer más abultada la representación política del oficialismo. En ese momento las oposiciones tenían la capacidad de bloqueo constitucional. Y entonces se diseñó una figura que prácticamente tiene tres características. Primero, en teoría, la deben proponer quienes están en contra de la permanencia en el cargo. De hecho, la ley se redactó de tal manera que dice por pérdida de confianza. Sí. El supuesto es pérdida de confianza. Entonces, los que no están de acuerdo con la permanencia del presidente o de la presidenta son los sujetos políticamente legitimados para promover la Iban al INE con una serie de firmas y decían, quiero iniciar el proceso para revocarle el mandato a este señor. La segunda regla es no puede coincidir con una elección constitucional. No puede coincidir con la elección intermedia. ¿Para qué? Para que el presidente, con el aparato del Estado, no beneficiara a su partido político. Y se estableció que iba a ser en el cuarto año. Es decir, superada la intermedia, en el cuarto año, por una sola vez, podían los inconformes llamar a un revocatorio y ahí se resuelve si termina o ya no se va a su casa. Y el tercer elemento bien importante es que se establecían candados para que el presidente, en uso de los recursos públicos, no utilizara esos mecanismos para hacerse promoción a sí mismo y se limitó hasta el extremo de que pues ni siquiera se puede saber bien a bien cómo funciona la revocación, un poco extrema las restricciones, no pueden hacer campaña lo que estaban buscando el revocatorio, pero tampoco podía hacer campaña el que se quería quedar en el cargo. Y así se diseñó. ¿Por qué? Para evitar que este mecanismo se utilizara
para beneficiar políticamente al régimen. Ahora déjame, yo les platico lo que pasó. Lo que pasó. Una actual diputada, creo que es diputada local o federal, no sé qué hoy, de Morena. Diputado federal. En ese entonces inventa una asociación patito que siga a AMLO, Que siga la democracia. Que siga la democracia, algo así. De Morena, que le pide al INE iniciar el proceso de revocación. O sea, ya de ahí todo era una locura, cabrón, ¿no? De hecho, las oposiciones no participaron. O sea, todo el mundo dijo, ¿cómo, güey? O sea, si tú. se trata de una figura que debe promover la oposición o alguien que está en contra de tu mandato, una persona ligada directamente al obradorato hace una organización patito, junta firmas e inicia el proceso. Desde los críticos y la oposición dijimos, pues no vamos a participar en esa farsa, cabrón. Es una farsa que quiere generar una idea de convocatoria para afirmar un proceso. Y se quedaron solos. O sea, fue una patraña, un porcentaje bajísimo votó. Votaron nada más los 15 millones de votos duros de López Obrador, sus estructuras clientelares, que por cierto nos costó mucha lana como costó muchísimo país. Dinero. Y quedó en nada, ¿no? Es decir, López tuvo muy poquitos días para presumir de, ay, bravo, bravo, 15 millones de personas votaron por mí. Y ya, parecía que... De 100 millones de electores. De 100 millones de electores. Parecía que esa patraña se había quedado en el olvido y Sheinbaum la revive en el plan B, cabrón. Y la revive en el plan B, pero de una manera bastante tramposa, burda. Una de las cosas que cambia es, y lo ponen como regla expresa más, el presidente, para efectos de la revocación, puede promover la participación, puede promover el ejercicio y puede promover el voto por sí mismo. Qué locura. Puede promover el voto. Qué desesperación. Lo ponen, y además el segundo elemento es que la vuelven coincidente con la elección constitucional de 2027, sin perjuicio de que se establece la opción de que pueda ser en el cuarto año. Pero la intención está hecha para que lo pidan, para que en el 27 la presidenta pueda estar diciendo, voten por mi permanencia porque yo estoy haciendo bien las cosas, porque miren cómo va la seguridad, porque miren qué hemos hecho en esta materia y en esta otra. Eso no lo habíamos visto nunca. Tomaron la lección de la patraña anterior y dijeron, a ver, para que no nos vuelvan a dejar solos, para que las oposiciones y los críticos, la ciudadanía no vuelva a decir, no vamos a participar en esa madre, vamos a ponerla en la elección en la que seguramente todos tienen que salir la ciudadanía por algo. Y la oposición van a estar promoviendo la participación de la manera más activa y van a tener una de las boletas que no vamos a saber qué vamos a hacer con ella, cabrón. O sea, es una trampa en todos los sentidos. Y va a decir si un elemento antes, porque otra vez, la torpeza en la construcción de estas cosas. Si revisas los 27 párrafos de la exposición de motivos del Plan B, constantemente encuentras referencias a que la revocación de mandato es cuando hay pérdida de confianza para quitar a un servidor público que está haciendo mal las cosas. Lo dicen expresamente. Entonces, entiendo que la lógica de la revocación es que la pidan quienes están inconformes con Claudia Sheinbaum, pero ya nos anticiparon que la van a pedir ellos mismos. Sí. Pero eso lo van a hacer con el propósito de crearle las condiciones legales a la presidenta para poder hacer campaña. Pero ya no una campaña simulada, no una abierta, campaña soterrada. Completa. Ya legalmente van a poder promover el voto. Dice textualmente la redacción, promover el voto por sí mismo, pedir el voto, confírmame, vota por el sí a mi permanencia, salir en spots, contratar propaganda en radio, televisión, aunque está prohibido, pero hay una excepción, en redes sociales, usar la mañanera, hacer mítines, aparecer en cancioncitas, tener una imagen de IA. A ver, cosas que López hizo durante todos los 6 años, claro, pero y Claudia no dejó de ser, pero ahora ya legal. Pero exacto, estaba prohibido y por lo menos decía, oye, está prohibido, señor, ¿no? Por lo menos tenían que ir al tribunal. No, y por lo menos había una discusión de está prohibido. Pero fíjate cómo esta izquierda absolutamente inconsecuente, esta izquierda pasó del cállate chachalaca. ¿Te acuerdas de aquella frase de López Obrador, no te metas Vicente Fox? Del cállate chachalaca a quiero ser chachalaca constitucional. Sí, o sea, tú y yo nos tocó en el línea defender la elección del 2006
Y el gran drama fue la resolución del Tribunal Electoral en ese entonces, que decía que López Obrador tenía razón, que había habido inequidad por las cosas que decía Fox en sus conferencias o en sus eventos de Hay que gobierno. cambiar de jinete y El no gran cambiar de caballo, drama, ¿no? el gran drama de López Obrador Quiso anular la elección. era la intervención del presidente en la elección. El gran drama que llevó además a la reforma del 2007 que, que trastocó toda la función del INE. O sea, la reforma del 2007 pone al INE a tener que revisar Hacer el policía de los spots, contenidos. contenidos, justo para no manipular la elección, según López, desde los medios, desde los gobiernos. O sea, se pusieron todo tipo de candados al tema. De ahí El nació. Coneval Sí. se metió durísimo al tema de la movilización a través de los programas sociales. Es decir, ellos mismos se echaron una década peleando porque la equidad de la competencia no se trastocara desde el gobierno. Y hoy, así con la jeta enorme que los caracteriza, lo ponen en la Constitución. Todas las reglas. Me gusta lo de la chachalaca Constitución. Todas las reglas y restricciones derivadas o asociadas al principio de neutralidad se construyen justamente en la reforma que tú mencionas. Después de la tortuosa elección del 2006, se inventó las cláusulas del artículo 134 sobre la neutralidad gubernamental, la prohibición de utilizar recursos públicos para promover un partido político o incluso para promover el no voto dañar la imagen. Se estableció la cintilla de los spots de propaganda gubernamental, así este producto contiene, ¿no sabes? Coma frutas y verduras. Este programa es público. No puede ser utilizado para fines electorales. Todas esas cosas se inventaron en esa reforma para resolver un problema. Exigidas por López para pacificarse. Por la facción obradorista, exigida por ellos con el propósito de evitar, decían en aquel momento, que el jefe del Estado mexicano se funcionara como jefe de partido político. Y tenían razón. Y además, con mucha convicción se lo concedimos. Y a partir de ahí hemos tratado de fortalecer esas instituciones. Yo creo que nadie, por lo menos de los partidos hoy de la oposición, ha presentado una sola iniciativa para regresar al estatus previo a la reforma de 2007-2008. Porque nadie se ha ocurrido. Pero ahora ellos, en la revocación de mandato, desandan su propio camino. A ver, y Roberto no les está hablando de oídas, porque él era diputado en este tramo donde se hicieron muchas de estas reformas. Y cuando dices concedimos, eran negociaciones, se sentaban a la mesa, platicaban de los problemas importantes que habían tenido en estas negociaciones y se construían reformas a través de las diferentes fuerzas Revisamos todo el sistema de nulidades, los criterios, el criterio de determinancia, el uso de recursos públicos en contextos electorales, regulamos el principio de neutralidad, hay una ley, se emitió una ley de propaganda gubernamental. Son discusiones, por cierto, que no se pueden circunscribir a la reforma del 2008, sino que continuaron. La reforma del 2014 ya con la intervención de otros presidentes, de otras realidades, de gobernadores, que fue parte del problema que se quiso resolver en el 14. Sí, teníamos restricciones a nivel federal, pero los gobernadores hacían lo que se les daba la gana. Pues estandarizamos eso en la reforma del 2014. Fueron décadas, Max, construyendo bienes públicos, reglas ciertas, previsibles, aceptables para todos. Y de la noche a la mañana, en una iniciativa que cabe en 22 páginas, porque es muy, muy pequeña, con 27 párrafos de exposición de motivos, ahí la presidenta desliza esta regla que socava por completo la historia de cómo evitar que el Estado mexicano utilice recursos que son de todos para favorecer a un partido político. O para efectos concretos, para que lo entiendan, en octubre de este año, que empiece el proceso electoral, la señora va a estar en campaña.
O sea, digamos, no es que lo haya dejado de hacer, pero va a estar abiertamente en campaña, en meetings, hablando de por qué es una gran idea que todos voten porque ella se mantenga en el poder. O sea, no ha gobernado ni un pinche minuto, pero ahora menos. O sea, digamos, ahora ya no va a estar ni siquiera haciendo la finta de que está gobernando, porque va a estar desde octubre de este año que inicia el proceso abierta y públicamente promoviendo su gobierno, Y fíjate, hablando de los sí, logros inexistentes que siempre y promueve. vamos a ver una campaña, Max, te la vas a poder imaginar desde ahora, en la que ella legalmente va a poder decir, vota por mi permanencia, por otros 3 años de mi presidencia, y su partido va a poder decir, vota por el partido de Sí, Claudia sí, sí, Sheinbaum. sí. Una locura. Es decir, vamos a tener por primera vez un procedimiento electoral en la que el Estado va a estar en la boleta, pero también los recursos públicos que implica el Estado, el gobierno, la movilización. Pero además, vamos a suponer, y hay que aclarárselo a nuestras audiencias, a quienes nos siguen constantemente. Vamos a suponer que ahorita nos organizamos y decidimos que ya es momento de, vamos a hacer la reflexión colectiva, vamos a enfrentar el proceso revocatorio, vamos a hacer un ajuste de cuentas, una rendición de cuentas electoral sobre la gestión de Claudia Sheinbaum. Y nos organizamos y pedimos la revocación de mandato. Conforme a la iniciativa que presentó la presidenta, ella va a poder hacer campaña, pero nosotros no. Nosotros, si nos animáramos a revocarle el mandato, nosotros no podemos contratar propaganda. Una locura. No podemos contratar spots en radio y televisión. No podemos utilizar... Y eso sí va a estar revisando el INE. Ah, eso sí. Eso sí lo va a estar revisando. No hay un esquema lícito para que podamos recabar financiamiento y hacer reuniones para, por ejemplo, analizar la política de salud, de educación, de seguridad. No lo vamos a poder hacer. O sea, y eso súmale los abusos que ha habido sobre el tema de la política, la violencia política por razones de género. Es una mujer que va a estar promoviendo su permanencia en el cargo y todos vamos a estar sometidos a no poderla criticar abiertamente con la amenaza permanente de que cualquier crítica que se pase de lo que ella puede tolerar, ya lo dijo ella hace un par de semanas, que se va a defender, que va a ser a lo mejor la primera que le va a pedir a las plataformas de Meta que bajen contenidos. Que baje contenidos. O sea, pues ya nos lo sugirió en el plan A, aquel contenido de IA que no le guste, que le duela, pues va a ver cómo lo elimina, ¿no? Imagínense el nivel de disparidad en la competencia. La simetría. Una simetría total, cabrón. O sea, firmando convenios como las plataformas más grandes para decir, si no me gusta y si me enoja, lo vamos a bajar, pero yo puedo competir, yo puedo usar al Estado completo, puedo pedir el voto en favor de mí y de todos mis compañeros, y ustedes no pueden hacer ni madre, ustedes no se pueden mover. Es una locura. Y la otra, que suele ser una estrategia muy perversa, pero que ya es conocida de la izquierda, que empiecen a condicionar programas sociales. Sí, sí. Eso lo vamos a ver. ¿Quieres que tu programa social siga? ¿Quieres que tu programa social se mantenga? ¿Quieres que lo aumentemos, que lo copeteemos? Vota por Claudia. Ah, pero como Claudia la presidenta necesita tener una mayoría que no dependa de los socios Verde y PT y que no tenga tampoco que pedirle opinión a las oposiciones para que todo salga bien, entonces vota mayoritariamente por el partido de Morena. Es el escenario perfecto. No lo habíamos visto en nuestro país. Mira, hay un dato bien importante, un argumento bien importante de por qué se le pedía al presidente neutralidad. Porque el presidente, la presidenta, gobierna para todos, debe gobernar para todos. Debería. Pero en un contexto electoral hay competencia y hay conflicto. Sí. Cuando el presidente que gobierna o debe gobernar para todos se vuelve parte del conflicto, la pregunta es ¿quién pacifica después el conflicto? ¿Quién reordena que al día después de la elección quede como quede la configuración del poder, podamos seguir adelante, mantenga la iniciativa política, pueda conducir el país y sus instituciones? Por eso es tan importante la neutralidad. Cuando la presidenta, vamos a suponer que la presidenta aparece en la boleta con el revocatorio, ella es al mismo tiempo la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Si el día siguiente ella siente que pierde la elección, va a usar
esa comandancia de las Fuerzas Armadas para que las expresiones de protesta por el resultado se sofoquen siendo juez y parte. Eso es lo delicado, Max, de convertir al jefe del Estado en un competidor electoral. En especial en una exrepública en la que ya está capturado el Instituto Electoral, que cuando haces la pregunta, ¿quién pacifica? ¿Quién es el árbitro? El Instituto Electoral ya no, porque está capturado. El Tribunal Electoral tampoco, porque también lo tienen capturado. Bueno, el Poder Judicial, no, ¿qué creen? Tampoco, porque el Poder Judicial ya también tiene, digamos, una expresión clara en la Corte y en varias judicaturas de favorecer al régimen del bienestar. Y entonces se vuelve una olla express que puede explotar un país de 130 millones de mexicanos. En la situación en la que nos encontramos. En la situación en la que nos encontramos de violencia y de control del crimen organizado, en la que el jefe del Estado dice, no, yo no soy jefe de Estado, yo soy jefe de un partido. O de facción, en el caso de Morena. Exacto, sí. No, jefe de un partido no. Soy jefe de la facción chiquita del partido que está en el poder. Es gravísimo, cabrón. Pero tiene otra trampa. La elección del año que entra, o sea, la reforma... El revocatorio. No, el tema... Ya la presidenta había anunciado que la segunda parte de la elección judicial la iba a pasar al 28. Ya cambió de opinión. No, pero además ya cambió de opinión, la mantiene en el 27. Pero como siempre, Saldívar. El pinche genio de Saldívar. Y sus ideotas, ideas grandes, ¿no? Las ideotas. Dijo, muy sencillo, quieren resolver el problema de los acordeones, de que estaba muy compleja la boleta con muchos nombres y tenías que escoger por especialidad y por género y por tipo de cargo. Muy sencillo. Con los comités de selección, sin moverle ni una coma a la Constitución, que los comités de selección nada más postulen un hombre y una mujer por cargo. Ahora sí, qué chingón me salió. Entonces, los comités de selección, controlados por Morena, van a reducir el número de candidatos para que no nos cueste trabajo escoger a los de Morena. O sea, si su pedo eran los acordeones, ya no van a hacer falta los acordeones. No, ya no. La boleta va a ser el acordeón, pues ya nomás va a haber dos. Entonces, como recordemos a la gente... Y ese ya le gustó a la presidenta. Digo, pues a toda madre. Ya le dijo. Entonces páselo al pero 27. ¿por qué no se les había ocurrido antes, verdad? Fíjate, como si el problema de la elección judicial fuese la elección judicial misma, pero también la complejidad de la boleta. El problema es la discrecionalidad de los comités de selección. El problema es la elección judicial. El problema es que elijamos jueces. Claro, por eso. Pero bueno, ya. Pero fíjate cómo en el comité de selección del Ejecutivo pues, rasuraron a todos, incluyéndome a mí. En el comité de selección del Congreso, del Poder Legislativo, hicieron una melcocha y se metió hasta los innombrables. Pero en el comité de selección o por el comité de selección del Poder Judicial entraron bastantes porque ahí no los controlaban, no controlaban en ese momento a la Corte. Hoy ya tienen la Corte, entonces ya tienen el comité de selección. Entonces la solución del señor Saldívar pues ya está resuelta. Tengo el comité de selección, tengo el del Ejecutivo, tengo el del Legislativo, ahora tengo el del Judicial. Nos ponemos de acuerdo. Oigan, nomás 2 por cargo, hombre y mujer. Muy bien, presidenta. ¿Y cuál le gusta? A y B. Ya no hay necesidad de acordeón. El acordeón es la propia boleta. Es un genio. Es que es una cosa verdaderamente. Es un impresentable. ¿Cómo? Este señor es el ejemplo más acabado de lo que es un incongruente que es capaz de mover sus ideas de unos años a otros de manera radical, 180 grados, simplemente para agradar al poder y para estar del lado del poder y para llevar a cabo sus venganzas personales. Cabrón. Y sus intereses. No es otra cosa más que una nueva simulación, Max. Y creo, ahora vamos a suponer que el plan B termina siendo exitoso, termina aprobado. ¿Qué sabes de las alianzas entre partidos y va a pasar o no va a pasar? Por lo que públicamente se ha dicho, al parecer hay un consenso amplio, en lo general, para decirlo en términos parlamentarios, del Verde y de una parte del PT. No sé si eso alcance para sacarla,
Por ahí también se empieza a escuchar que hay una duda sobre cuál va a ser la posición de MC. Hasta este momento no ha fijado una posición clara con respecto al plan B. El PRI ya dijo que no va, el PAN ha dicho sistemáticamente que no va a ir a una reforma que no implique tocar de fondo el mayor problema de nuestra institucionalidad política, que se llama crimen organizado en las instituciones, en la vida pública, en las elecciones, en los partidos, etc. Y ahí están los planteamientos que ya he hecho. Entonces hay que ver bien si Verde y PT van completos y si lo que les falta de Verde y PT no lo aporta MC. Es una duda, no lo afirmo, solamente reproduzco lo que se escucha por ahí en los corredores. Porque puede ser como es tan tonta la iniciativa, pues hay que bajarle el presupuesto a los congresos locales y con eso la presidenta se mantiene contenta. Sí, pues bájenle los recursos, pónganle el límite, porque ni siquiera es bajar. Pónganle el límite. Oye, que vamos a ponerle límite a los regidores. Pues da igual, hombre, ni regidores tenemos. Entonces ya vamos a concederle a la presidenta este triunfo para que esté tranquila. Y el tema de la revocación de mandato me parece la discusión más compleja, porque también ellos pueden tener un incentivo si están sentados en la coalición. Es que si no están sentados en la coalición, pues su incentivo es distinto. Ese creo que puede ser el tema de fondo para estos dos partidos, porque todo va a depender de cuál sea su percepción de quién va a definir las candidaturas. No solo de Morena, sino de Morena y los que se cuelan en los otros partidos de Morena para la parte de la repartición territorial. Los diputados guayabos. Exacto, los guayabos. Si huele el Verde y el PT, que la mano la va a llevar la presidenta o el grupo de la presidenta, en una de esas dicen, pues la revocación de mandato nos pone en peligro, cabrón. Porque en una de esas ella define que no somos nosotros, ella hace campaña y ya valimos madre, cabrón. Y si ni siquiera con representación proporcional podemos tener una... Ahora, si perciben, si huelen que más bien van a ser los Monreales y los Adanes Augustos y con quienes tienen muy buena relación, en una de esas dicen, concédale a la señora, ¿no? Con todas las facciones, y las facciones van a estar más o menos representadas en el acuerdo, entonces pues nos va bien a todos. Yo creo que esa va a ser la definición política. Yo lo que creo es que la presidenta también está cometiendo un grave error. Yo creo que la primera persona que puede ser perjudicada de este arrebato, de este mal cálculo, es la presidenta. Mira, ¿qué pasó en Oaxaca con la revocación de mandato de Jara? Se les andaba haciendo caldo. Pues por lo menos tuvieron que manipular los paquetes electorales en las zonas indígenas, rurales, porque no dieron los votos en las zonas urbanas. Ahí perdió el revocatorio y hubo una participación medio espontánea de la gente que se convirtió en un susto para el gobernador. La pregunta, Max, es si la presidenta está consciente de que sus antagónicos dentro de las facciones de Morena se le pueden juntar. Sí, sí. Y pueden chantajearla en la revocación. No sé si para hacerla perder, pero por lo menos para debilitarla seriamente. Hoy, en la percepción, la presidenta te gusta en preferencia o en aprobación. ¿Qué te gusta? Dale por buena la que te guste. El 78% que algunos repiten, yo no lo creo, pero vamos a suponer el 78%. Si no saca el 78%... Ya sabemos el número real. ¿Qué fue lo que pasó en el 2022? Que dijimos 15 millones es la base Morena. Sí. Por eso yo afirmo con tanta seguridad que los 35 millones de Sheinbaum son comprados. Un porcentaje Suma de varios factores. Suma de varios factores, pero un porcentaje enorme de esos 35 millones son comprados. Porque en el 2022 tuvimos el número preciso del voto duro de Morena. 15 millones. Que además se corresponde con el número que sacó López Obrador en la elección del 2006. Que Entonces era un número muy objetivo. Entonces, sí, es un peligro enorme que el año que entra la señora saque la mitad de sus 35 millones y tengamos una claridad de el dato objetivo de cuánto del electorado es tuyo. Porque imagínate, la mitad de 15 millones sobre 100 millones de electores. Significa que te aprueba el 15%. Se pone muy interesante. Pero supongamos, por ejemplo, que ese umbral que pones me parece muy, muy atinado. Si no saca la misma votación que sacó, es una derrota política. Total. O sea, ¿cuál sería el éxito del revocatorio? Que se acercara a la preferencia que pintan las encuestas de aprobación presidencial.
¿Cuál sería la derrota? Y de ahí para adelante, yo digo que se podría correr el hilo de media. Si saca menos votos de los que obtuvo cuando fue electa, empezará se adelanta la sucesión y empieza ya a carcomerse las O facciones imagínate otro internas. escenario. Morena saca 30 millones en la elección de diputados, o veintitantos millones, 28 millones en la elección, y ella saca menos en la revocación. O sea, en ese momento todos vamos a tener claridad de dónde está la señora. Y ella va O sea, a pasar a va a pasar a la báscula, va a pasar a una báscula peligrosa sobre la cual no hay necesidad. Pero ¿en qué momento, Max? Esto sucederá probablemente en el tercer año de la administración Trump. Sí. Probablemente con un Trump que esté o refrendado a través de la elección del Congreso, que se dará en noviembre, O muy maderado. o muy golpeado electoralmente. Y golpeado electoralmente puede implicar que se vuelva mucho más complejo de lo que hoy estamos viviendo. Un Trump que sería un lame duck, que es un pato cojo, que ya en teoría ya no podría volverse a presentar, con una sucesión abierta dentro de su propio partido, con el Partido Demócrata buscando alguna alternativa, y quién sabe con qué tantos otros problemas económicos, geopolíticos, si habrá una guerra ya resuelta o muchas guerras al mismo tiempo. En ese momento, o sea, frente a ese escenario de mediano plazo, la presidenta decide someterse a una dinámica de chantaje con las facciones internas. Con otro tema de Resultado contexto de esta impredecible. misma semana. La semana pasada, varios medios internacionales reportaron Sheinbaum perdió su reforma electoral. Varios. Sí. Financial Times y el New York Times, varios reportaron, perdió. Varios registran que manda una reforma que seguramente en medios internacionales no entienden cuál es el significado que tiene. Pero el lunes pasado, Beto, abrieron las negociaciones formales del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos. Y entonces ya hay varios miembros del Partido Republicano, del movimiento MAGA, de medios y demás que dicen, hay que echarle un ojo a ese tratado porque México ya no tiene poder judicial, México está echando a perder su sistema electoral, México está dominado por el crimen organizado. O sea, en este contexto en el que su primera iniciativa propia pudo haber sido una iniciativa de confianza a Estados Unidos con diferentes elementos A Estados Unidos y a los mercados y a en los general, mercados las internacionales, es una más de sus señales de no confíen tanto en México porque traemos un desmadre en diferentes sentidos. Mira, profesionalmente, hoy estamos grabando en miércoles. Hoy desahogué una consulta para un banco, y la consulta es muy, muy clara. ¿Qué implica el Plan B, la iniciativa del Plan B, para todos estos temas que acabas de mencionar? Debilidad del Estado de Derecho, captura del Poder Judicial, órganos reguladores. Y un poco la idea de este cliente, de esta persona, son las fichas para el contexto de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Absolutamente. Y la respuesta, por cruda, se vuelve simple. Es que no hay nada. No hay nada en la iniciativa del Plan B, nada que genere alguna señal de que la presidenta está pensando en que lo que ya está del otro lado de la mesa como preocupaciones se puede corregir institucionalmente. No hay nada. O sea, no le dice, oye, ¿qué pasó con el Poder Judicial? Pues no hay nada. Ni posposición, ni nada, ni ajuste, ni nada. Porque lo que declaró Saldívar es la ocurrencia que lo van a operar sí, con llamadas telefónicas. Oye, ¿qué vamos a hacer con la penetración del crimen organizado? Nada. ¿Qué vamos a hacer con la implantación territorial del crimen organizado? Nada. Lavado de dinero, nada. Oye, ¿qué se está pensando en términos de alinear un poco la magnitud en la calificación de la realidad del crimen organizado desde Estados Unidos con lo que estamos haciendo nosotros? Sí. Nada. Entonces, pues parecería que son dos lógicas. Entonces, cuando los negociadores o los cuartos de al lado o las personas, empresas, instituciones que siguen una negociación tan compleja como una renovación del Tratado de Libre Comercio, le dicen, oiga, frente a la presión de Estados Unidos de que haya mecanismos alternativos de solución de controversia en el marco del tratado, ¿qué tiene México? Nada. Un plan B que tiene 22 paginitas.
Es increíble cómo el sector privado, junto con el sector político, no están, como en otras ocasiones, generando un contexto en el que podamos tener fuerza en esta negociación, cabrón. O sea, No. nadie, en los eventos pasados, en el 93-94, donde se negocia el primer TLC, luego en el refrendo con Peña y demás, siempre se generó un contexto en el que sector privado y público trataban de juntar canicas para tratar de tener elementos en la negociación para generar confianza y decir, México es un igual que Canadá y Estados Unidos para negociar los términos del tratado. Parecería que llevamos 7 años rompiendo todos los elementos que generan confianza para llegar con la mayor debilidad posible a estas negociaciones. En los 90 México levanta la mano en un momento en el que se está expandiendo la hegemonía, no solamente de Estados Unidos, sino el modelo democracia-capitalismo, el famoso fin de la historia. Acaba de derrumbarse el otro bloque, el bloque soviético, y en consecuencia México levanta la mano, Estados Unidos, vamos a construir un bloque comercial potentísimo. Levanta la mano, un momento muy importante. En la renovación del Tratado de Libre Comercio. Te interrumpo rápido. Y a partir de ahí, 10 años de reformas. De Claro, reformas claro. en positivo. No, ahora es este paradigma de integración comercial se tiene que desdoblar en una serie de instituciones para que funcione, ¿no? Si no tienes certidumbre jurídica, pues de qué sirve tener acuerdos comerciales tan profundos como el TLC en su momento. Cuando se renegocia el TEMEC, ya el mundo es multipolar, por lo menos en términos de geopolíticos, ya tenemos la potencia emergente China, y México dice, oye, yo me quiero convertir en la plataforma, en tu huella industrial, todo lo que se produce en otros lados lo vamos a hacer aquí, y esa renegociación del TEMEC va acompañado de una serie de reformas, otra vez en materia energética, en materia de competencia, en materia también política, de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, todos una serie de estándares para decir México es confiable como socio comercial en esta era de profundización de nuestra integración. Y luego viene este momento en el que se impone no solamente el calendario del TEMEC, sino la administración Trump 2.0, y llegamos sin poder judicial, sin órganos reguladores, con un desmadre en la institucionalidad política y absolutamente controlados por el crimen organizado. Esa es la variación. O sea, son 3 Méxicos distintos en un plazo de casi 30 años. Lo único que queda es pues, la intensidad del comercio, o sea, la cantidad de millones de dólares que implica, pero ya no queda otra cosa. Es decir, todo el mundo está claro que la intensidad del movimiento comercial, financiero y económico que ha generado el tratado es importante mantener, pero México ya no tiene canicas con qué negociar. No tiene... Ni confianza de nadie. No está en la mesa con un rol, pues, para decirlo pronto, ni con elementos que puedan ser útiles. Por lo menos a mí me tocó vivir desde el Senado la negociación, desde la información que recibe el Senado de la República de cómo va avanzando. Nos tocó reformar el sistema de justicia laboral porque había que generarle condiciones. Muchas cosas estaban alineándose al hecho de que el TEMEC significaba una vuelta adicional en algo que le había salido bien a México y que nos ha implicado inversión. De hecho, la lógica del TEMEC es que lo que se estaba yendo a otros países en términos de tecnología, lo que ha hecho tan potente a China, por ejemplo, que es la transferencia tecnológica, se pudiera quedar en México y que no fuéramos nosotros solamente exportadores de bienes primarios, aguacate o limón o berries, sino que fuéramos también ya parte de la cadena manufacturera industrial con nuestras propias vocaciones. Por eso es importante tener en paralelo una reforma educativa que se enfocara en la calidad. Yo te diría, estábamos sentados en el tratado, en la negociación con Estados Unidos y con Canadá, con una clara idea de país. Sí, ahora parece que México trabaja para los detractores del tratado en Estados Unidos. O sea, para todos aquellos que dicen, no confíen en México, no confíen en su sistema legal, no confíen en su ideología. ¿No? Parece que Morena trabaja para ellos. A todos que dicen que ya es momento de acabar con el tratado con México y que tengamos acuerdos bilaterales como lo tiene con otros lugares. Esa posición privilegiada que tiene México de estar integrado comercialmente a Estados Unidos y a Canadá, pues para algunos puede ser
una buena oportunidad de deshacerse de nosotros. Pero, bueno, en fin, le deseamos mucha suerte a los negociadores. No sé con qué. No sé con qué van a negociar. Yo creo que la carpetita con la que llegan a negociar es del tamaño de la reforma. A ver, y que, como siempre, queremos cerrar este episodio con la recomendación para ustedes. Pongan atención a estos temas, pongan atención a las alianzas, pongan atención a las implicaciones que tienen para México y váyanlas apuntando, porque estas son las cosas de las que tienen que pasar factura el año que entra. Lleguemos como lleguemos a la elección del 27, es una elección fundamental para los mexicanos, para ustedes y para mí, para nosotros. Es una elección fundamental en la que podemos redefinir el rumbo de México, generarle costos reales y concretos a este régimen, hacerle ver todas las traiciones al camino de la República que trae a México. Es decir, esto que hacemos, la desobediencia, factor Kaiser, tiene que ver con este esfuerzo permanente de sacudirlos a ustedes, abrirles los ojos, formarlos e informarlos de los temas que tienen que ser los relevantes para que ustedes el año que entre tomen la mejor decisión. Sin duda, y algo que valdría la pena recordar, que una característica de decencia pública es la congruencia, y creo que lo que estamos viendo de la izquierda que representa el obradorismo y Claudia Sheinbaum, pues ya perdió la congruencia, y lo que están haciendo es todo aquello que dijeron que no iban a hacer y todo aquello que criticaban cuando aspiraban al poder. Y eso creo que es momento de empezarlo a señalar y sobre todo a castigar. Así es. Con esa nos vamos. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Nos vemos la que sigue.